James Dean nació el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana, un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. A los 9 años perdió a su madre, el centro de su mundo. Aquella pérdida lo dejó en manos de sus tíos en una granja, donde creció sintiéndose un extraño, como si el mundo que lo rodeaba fuera demasiado pequeño para sus ambiciones. De adolescente, descubrió dos cosas que lo definieron para siempre: su talento para actuar y su capacidad para conectar emocionalmente con el dolor y la rebeldía de los demás. No tardó en mudarse a Nueva York para estudiar en el prestigioso Actors Studio, donde se empapó del método de Lee Strasberg y empezó a construir esa intensidad casi salvaje que lo haría famoso. Lo que pocos sabían es que desde esos primeros años, James ya llevaba una vida que Hollywood jamás habría permitido mostrar, amistades y relaciones que no encajaban con la imagen de joven galán rebelde que el estudio quería vender. Cuando James Dean llegó a Hollywood a principios de los años 50, el sistema de estudios estaba en su punto más fuerte. Warner Bros. Lo fichó casi de inmediato, fascinado por esa mezcla de vulnerabilidad y rebeldía que proyectaba. En muy poco tiempo, consiguió papeles que lo catapultaron a la fama: East of Eden, Rebel Without a Cause y Giant. No solo actuaba, sino que vivía sus personajes. Tenía esa capacidad de transmitir emociones crudas, sin filtros, que hacía que la audiencia sintiera que estaba viendo a un ser humano real, no a un actor. Y eso lo volvió un ícono juvenil de inmediato. Pero mientras su imagen pública se construía cuidadosamente, el joven rebelde, heterosexual, con un aire de chico malo, en su vida privada las cosas eran muy distintas. En los pasillos de Hollywood corrían rumores sobre sus relaciones con hombres influyentes de la industria, amistades íntimas con directores y actores, y encuentros que jamás se habrían tolerado si salían a la luz. Los ejecutivos lo sabían y trabajaban para borrar cualquier pista. Detrás de cada entrevista, de cada sesión fotográfica, había un equipo moldeando su imagen para encajarla en lo que el público de los años 50 podía aceptar. Y Dean, consciente del juego, alternaba entre dejarse llevar y desafiar las reglas, como si supiera que su tiempo era limitado. En la década de 1950, ser un actor de primer nivel y vivir abiertamente fuera de las normas sexuales de la época no solo era impensable, podía destruir una carrera de la noche a la mañana. Los estudios lo sabían y tenían un sistema afinado para proteger su inversión: encubrimientos, rumores inventados y relaciones falsas para la prensa. En el caso de James Dean, Warner Bros. Se encargó de presentarlo como un joven irresistible para las mujeres, vinculándolo en titulares con actrices emergentes y organizando apariciones públicas donde las cámaras siempre lo captaban acompañado por novias cuidadosamente seleccionadas. Era un guión paralelo a sus películas, escrito no por él, sino por los publicistas del estudio. Sin embargo, en los círculos privados de Hollywood, Dean no se escondía del todo. Mantenía amistades cercanas con actores y guionistas homosexuales, asistía a fiestas privadas donde la prensa no tenía acceso y, según testimonios posteriores de colegas, vivía su vida con una libertad mucho mayor de la que dejaba entrever en público. Algunos de esos testimonios salieron a la luz décadas después, describiéndolo como un hombre que se movía entre dos mundos: el de la imagen pública cuidadosamente fabricada y el de una vida personal que solo compartía con un círculo de absoluta confianza. Era un equilibrio frágil, y Dean lo sabía. En la prensa de la época, James Dean aparecía vinculado a mujeres jóvenes y deslumbrantes, actrices como Pier Angeli, a quien se llegó a presentar como el gran amor de su vida. Las revistas publicaban fotos de ambos paseando, sonriendo, compartiendo cenas, pero lo que no decían era que gran parte de esas imágenes eran sesiones pactadas por los estudios, pensadas para reforzar la narrativa del galán heterosexual. La historia con Pier Angeli se convirtió en un drama romántico de manual, con titulares que hablaban de un amor imposible por la oposición de la familia de ella. Sin embargo, años después, amigos cercanos a ambos revelaron que Dean nunca mostró interés en casarse con ella y que su relación fue más una amistad cómplice que un romance apasionado.
Fuera de las cámaras, se hablaba de otras conexiones, amistades intensas con hombres de la industria, desde actores hasta fotógrafos, que compartían con él largas noches de conversación, música y alcohol. Algunos afirmaban que Dean encontraba en ellos una conexión emocional más profunda que en cualquier relación pública que le atribuían. La combinación de misterio, rumores y contradicciones alimentó el mito. Los fans veían en él al rebelde romántico, los que lo conocían de cerca, a un hombre atrapado entre lo que sentía y lo que el mundo le permitía mostrar. James Dean no interpretaba a sus personajes, los vivía. Esa forma de actuar, heredada del método de Lee Strasberg, lo convertía en una presencia magnética que parecía desnudarse emocionalmente frente a la cámara. Cada gesto, cada mirada, transmitía una verdad incómoda y real, como si las emociones que mostraba fueran las mismas que llevaba dentro. Esa intensidad no se apagaba cuando gritaban «¡Corten!». Dean vivía al límite, tanto en sus pasiones como en su forma de relacionarse con los demás. Podía ser encantador y seductor, pero también distante y reservado cuando sentía que alguien se acercaba demasiado a su intimidad. Muchos que trabajaron con él comentaban que esa dualidad, un joven que podía ser abierto y cálido en un momento y hermético y misterioso al siguiente, provenía de la necesidad de proteger su vida privada. Sabía que cualquier desliz podía ser usado en su contra por la prensa o los estudios, y esa tensión constante le daba una energía única en pantalla. Esa mezcla de vulnerabilidad y desafío fue lo que lo volvió eterno. Un actor que parecía mostrarlo todo, pero que en realidad guardaba sus secretos más importantes para sí mismo. El 30 de septiembre de 1955, James Dean conducía su Porsche 550 Spyder, un coche que ya tenía fama de maldito entre sus amigos, rumbo a una carrera en Salinas, California. Nunca llegó. Un choque frontal acabó con su vida a los 24 años, en el mismo momento en que su carrera estaba en lo más alto. La noticia sacudió al mundo. Las salas de cine aún proyectaban Rebel Without a Cause, y Warner Bros. Entendió que su muerte convertía al actor en leyenda instantánea. Sin embargo, esa tragedia también significaba que todos los aspectos de su vida privada quedarían congelados en el tiempo, y en manos de quienes controlaban la narrativa. En los días posteriores, los estudios y sus allegados más cercanos trabajaron para mantener intacta la imagen oficial, la del joven rebelde, carismático y romántico que vivía por y para su arte. Cualquier comentario sobre su sexualidad o sus relaciones reales fue cuidadosamente silenciado en los medios. Pero la muerte también liberó a Dean de esa presión. Con el paso de los años, amigos y colegas comenzaron a hablar con más franqueza, revelando que detrás de su mirada intensa y su rebeldía había un hombre complejo que buscaba amor y conexión sin importar el género. Y esa verdad, aunque en su momento se consideró peligrosa, solo lo volvió más fascinante para las generaciones posteriores. James Dean solo protagonizó 3 películas, pero con ellas redefinió lo que significaba actuar en Hollywood. Su naturalidad frente a la cámara, su manera de mostrar emociones crudas y su capacidad para conectar con la juventud de su época lo convirtieron en un ícono irrepetible. Actores como Al Pacino, Leonardo DiCaprio o River Phoenix lo han citado como una inspiración directa, no solo por su talento, sino por la intensidad con la que vivió cada momento. Hoy, en un mundo más abierto y diverso, su vida privada se ve con otros ojos. Lo que en los años 50 era un secreto cuidadosamente guardado, ahora se interpreta como una parte esencial de quién era. Un hombre que desafiaba las normas, incluso cuando eso podía costarle todo. La posibilidad de que amara sin etiquetas ni miedos lo convierte no solo en un símbolo del cine, sino en un referente de libertad personal. Hollywood intentó controlar su imagen, pero no pudo borrar su esencia. Dean sigue siendo ese joven eterno, con mirada melancólica y sonrisa rebelde, que nos recuerda que la autenticidad, aunque a veces peligrosa, es el mayor legado que se puede dejar. La historia de James Dean es la prueba de que algunos mitos no se construyan, nacen. Un joven que en tan solo 3 películas dejó una huella imborrable, que vivió con intensidad, que amó a su manera y que, aunque intentaron encasillarlo, nunca dejó de ser él mismo.
Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué otra figura del Hollywood clásico te gustaría que investiguemos. Y recuerda, detrás de cada gran estrella siempre hay un secreto que espera ser contado.